Desbautismo satánico. La apostasía, renunciar a la fe recibida por el bautismo, es el peor de los pecados. Pues Trento, citando a San Agustín, decía: Dios, a los que una vez justificó por su gracia, no los abandona si antes no es por ellos abandonado. Por eso, enseña el Concilio Vaticano I, no es en manera alguna igual la situación de aquellos que por el don celeste de la fe se han adherido a la verdad católica y la de aquellos que, llevados de opiniones humanas, siguen una religión falsa, porque los que han recibido la fe bajo el magisterio de la Iglesia no pueden jamás tener causa justa para cambiar o poner en duda esa misma fe. Es decir, no valen aquí excusas de decir: no, es que a mí me bautizaron en contra de mi voluntad, es que tal, es que cual. No. No hay causa justa para renegar de Dios, de tu bautismo. Porque si tú reniegas es por propia elección, porque no has querido buscar la verdad, porque directamente has renunciado a la búsqueda de la verdad, a la adhesión a la verdad. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. San Luis María Griñón de Montfort decía que la causa de todos los males en la sociedad provenían de que el hombre se había olvidado de su bautismo, de que el hombre no renovaba las promesas bautismales. Insistía en eso, y no por pura iniciativa, sino porque el magisterio de la Iglesia, los papas, ya habían declarado eso, que esa era la causa principal. San Luis María dice exactamente estas palabras: la fuente principal de todos los desórdenes y por consiguiente de la condenación de los cristianos procede del olvido e indiferencia de esta práctica fundamental, la renovación de las promesas y votos bautismales. Renunciar al diablo y a sus pompas es el mayor y más indispensable de los votos. Sin embargo, ¿quién cumple? Se preguntaba él hace 300 años. ¿Quién cumple este voto tan importante y observa con fidelidad estas promesas que hacemos en el santo bautismo? ¿De dónde proviene este desconcierto universal? ¿No es acaso del olvido en que se vive de las promesas y compromisos del santo bautismo y de que casi nadie ratifica por sí mismo el contrato de alianza hecho con Dios por sus padrinos? Y continúa: antes del bautismo, todo cristiano era esclavo del demonio, a quien pertenecía. Por su propia boca o por la de sus padrinos, renunció en el bautismo a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y eligió a Jesucristo como a su dueño y Señor para depender de él en calidad de esclavo de amor. Es precisamente lo que hacemos por la presente devoción: renunciar al demonio, al mundo, al pecado y a nosotros mismos, y consagrarnos totalmente a Jesucristo por manos de María. Pero hacemos algo más. Nos consagramos por nosotros mismos voluntariamente y con conocimiento de causa, y le entregamos a María el valor de todas nuestras buenas acciones. Fijaos de qué manera resume tan maravillosa la importancia de esa devoción, la verdadera devoción a Jesús por María, que él nos explica en su tratado de la verdadera devoción, y de lo importantísimo que no es otra cosa que renovar las promesas bautismales. Ya hablaba él hace 300 años del desconcierto en el que vivía el mundo. ¿Qué diría hoy en día él si viera lo que os voy a enseñar ahora, el vídeo que os voy a enseñar ahora, en el cual una comunidad satánica promueve el desbautismo, que la gente reniegue de su bautismo, en vez de lo que está aquí advirtiendo y animando el santo, que la gente renueve las promesas bautismales, que renuncie a Satanás, a sus pompas, engaños, seducciones, mentiras, pecados? Todo lo contrario. Que en vez de ratificar ese compromiso con el Señor, esa esclavitud amorosa con el Señor, esa filiación divina en Cristo y María, que no, que todo lo contrario, que digas: no, yo quiero ser esclavo de Satanás. Eso es lo que promueve
esta comunidad satánica y vais a verlo en el vídeo. Atentos. Now we need pictures of our foreheads. Bill trying to call me. That's still going on TikTok later. Oh yeah. I'm guessing that's what y'all are on too, right? Not TikTok. No. Huh? Yeah. I don't know, 1,000. Yeah. I don't get on there much. Jeff. Wait, his Facebook is Scott White. Ellos dicen, un desbautismo, según el capítulo del templo satánico en Austin, Texas, es una oportunidad para aquellos que creen que pueden haber sido bautizados en contra de su voluntad para revocar la tradición religiosa común que se llevó a cabo en ellos. El templo continúa describiendo el no bautismo como un ritual que tiene la intención de proporcionar liberación corporal y catarsis a aquellos que han sido sometidos a un adoctrinamiento religioso no deseado. Es obvio que si tú has sido bautizado de bebé, de pequeño, pues no lo has hecho con tu voluntad. Han sido tus padres los que han decidido por ti, porque un padre y una madre quieren lo mejor para sus hijos y nada mejor que darles el bautismo, con independencia de que ellos vivan mejor o peor su fe. Obviamente lo ideal es que sean fieles los padres y que eduquen en la fe, en la fidelidad al Señor, a las enseñanzas, a los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Eso es lo ideal. Pero al menos si le dan el bautismo es porque creen que es algo bueno para ellos. El niño, cuando crezca, podrá decidir con su libre albedrío si quiere seguir esa fe que ha recibido o no. Estos señores del templo satánico promueven ese gran engaño de decirles, como hemos leído, que tiene la intención de proporcionar liberación corporal y catarsis a aquellos que han sido sometidos a un adoctrinamiento religioso no deseado. Bueno, liberación ninguna. Aquí se trata de elegir bajo qué bandera te quieres poner, bajo quién quieres combatir en la vida, bajo Cristo o bajo el diablo. Ellos combaten bajo la bandera satánica. Bueno, pues ese es su yugo. El yugo del cristiano es Jesucristo. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Quien se une a Cristo, el yugo de Cristo es suave porque es su gracia la que te hace posible salir adelante en todos los sufrimientos y pruebas de la vida y te da la paz que no te puede dar el mundo y mucho menos Satanás y todas las tinieblas que lo rodean. Vamos a ver cómo explica, ahí lo tenéis, la Fundación Gratis Date, del padre Iraburu, que la apostasía, que es lo que promueve este templo satánico, esta comunidad satánica, la apostasía es el máximo pecado, es decir, renunciar a tu bautismo. Ahora después vamos también a leer en el catecismo lo que significa el bautismo, pero vamos a empezar por decir lo que es la apostasía. Judas es el primero de todos los apóstatas. Él creyó en Jesús y dejándolo todo le siguió. En Caná creyeron en él sus discípulos, Juan 2:11, pero avanzando el ministerio profético del Maestro y acrecentándose de día en día el rechazo de los judíos, el fracaso, la persecución y la inminencia de la cruz, abandonó la fe en Jesús y lo entregó a la muerte. Abandonó la fe en Jesús, Judas, después de haber sido uno de los afortunados, de los agraciados de estar cerca del Maestro, cerca del Emmanuel, del Dios con nosotros, pues abandonó. La apostasía es el mal mayor, dice el padre Iraburu, el mayor mal que puede sufrir un hombre. No hay para un cristiano un mal mayor que abandonar la fe católica. Esto es lo que muchos no quieren entender. Se lo toman como el que de su padre le ha hecho socio del Real Madrid y cuando es mayor dice, a mí no me gusta el Madrid, yo prefiero el Atlético de Madrid. No, yo rompo el carné que dice mi padre, yo soy colchonero. Bueno, eso no tiene importancia, ser de un equipo de fútbol o de otro, o que te guste una profesión u otra, o que te gusten las negras en vez de las rubias, pues eso es secundario. Pero que renuncies a lo más grande,
que es la filiación divina en Cristo por el bautismo, como vamos a ver ahora lo que es el bautismo, eso es gravísimo. No hay para un cristiano, dice el padre Iraburu, no hay para un cristiano un mal mayor que abandonar la fe católica, apagar la luz y volver a las tinieblas, donde reina el diablo, el padre de la mentira. Corruptio optimi pessima, así lo entendieron los apóstoles desde el principio. Si una vez retirados de las corrupciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo se enredan en ellas y se dejan vencer, sus finales se hacen peores que sus principios. Mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo abandonar los santos preceptos que les fueron dados. En ellos se realiza aquel proverbio verdadero: se volvió el perro a su vómito y la cerda lavada vuelve a revolcarse en el barro. De los renegados, herejes y apóstatas, dice San Juan, muchos se han hecho anticristos, de nosotros han salido, pero no eran de los nuestros. La apostasía es el más grave de todos los pecados. La apostasía es el más grave de todos los pecados, y ahí vemos a esos jóvenes, pobrecitos, que tenemos que pedir por ellos, todos los engañados por Satanás, padre de la mentira, que mezcla también la verdad con la mentira para llevarse a la gente al huerto. No es como Jesucristo, Jesucristo no te engaña. Jesucristo te dice: tú quieres seguirme, niégate a ti mismo. No te pongas a ti en primer lugar, niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. El que sigue a Cristo no sabe para dónde le va a llevar, pero se fía del sé de quién me he fiado, dice San Pablo. Entonces tú, cuando vas siguiendo a alguien, tú estás perdido en tu coche y preguntas a alguien: oiga, perdone, es que no sé ir a tal sitio. No, pero mírelo en el GPS. No, es que no tengo batería, no me funciona el móvil. ¿Usted me podría? Sí, sígame. Y entonces tú te pones a seguirle, el coche que va delante tuya te va llevando por una calle, por otra, tú no sabes nada, pero tú le sigues. Te fías de esa persona, de que sabe a dónde te lleva. Seguir a Cristo es fiarse. No sabes dónde te va a llevar, sí lo sabes. Te va a llevar a la salvación, a la gloria del cielo, a la eternidad junto a Dios y los ángeles y los santos, a la eternidad dichosa, bienaventurada, a la luz sin ocaso. Ahí te va a llevar, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida para el cielo, para la salvación. Pero claro, te va a llevar si tú te niegas a ti mismo y le sigues. Y pasas por todas las pruebas que hay que pasar, donde demuestras a Dios que eres fiel, que te fías de Dios, que crees en Dios, que quieres amar a Dios y que amas a Dios. Con su gracia lo haces posible, se hace posible en ti. Pero si eliges la apostasía, como dice aquí, mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo abandonar los santos preceptos que les fueron dados. Esto es palabra de Dios. En ello se realiza aquel proverbio verdadero: se volvió el perro a su vómito y la cerda lavada vuelve a revolcarse en el barro. De los renegados, herejes y apóstatas, dice San Juan, muchos se han hecho anticristos, de nosotros han salido, pero no eran de los nuestros. La apostasía es el más grave de todos los pecados. Ojo al dato. La apostasía es el más grave de todos los pecados. Santo Tomás entiende la apostasía como el pecado de infidelidad, rechazo de la fe, negarse a creer en su forma máxima, y señala la raíz de su más profunda maldad. Pues vamos a ver cuál es esa raíz que señala Santo Tomás. La infidelidad como pecado nace de la soberbia. Ojo al dato, nace de la soberbia, por la que el hombre no somete su entendimiento a las reglas de la fe y a las enseñanzas de los padres. Todo pecado consiste en la aversión a Dios, y tanto mayor será un pecado cuanto más separa al hombre de Dios. Ahora bien, la infidelidad es lo que más aleja de Dios. Por eso Madre Teresa de Calcuta decía: Señor, yo no te pido éxito, yo te pido fidelidad. Esto es lo principal que tenemos que pedir y que cultivar: fidelidad a la gracia, a la vida de gracia. Pedir la gracia de no pecar mortalmente nunca más. Señor, que nunca más cometa un pecado mortal. No lo permitas. Fidelidad a la gracia, crecer en la gracia santificante, que es nuestro gran tesoro. La infidelidad es lo que más aleja de Dios, dice Santo Tomás. Por tanto, consta claramente que el pecado de infidelidad es el mayor de cuantos pervierten la vida moral, y la apostasía es la forma extrema y absoluta de la infidelidad. Recuerdo que yo hace muchos años, hacía entrevistas a los que se casaban, ayudando a una persona a hacer vídeos de bodas,
y yo hacía entrevistas y resulta que me llamó la atención cuando la madre de la novia, creo que era la madre de la novia o del novio, no recuerdo, decía, y sobre todo que sean fieles, que es lo más difícil, decía ella, que sean fieles, que es lo más difícil. Yo en aquel momento, siendo tan jovencito, yo pensaba que es tan difícil y para eso se casan, ya están pensando en ser infieles y para eso se casan o que van a ser infieles. Me quedé como extrañado. Pero claro, con el paso de los años uno crece, uno madura, uno vive, uno lucha, se da cuenta de lo que es la batalla de la vida, lo que es el ataque del demonio a la familia, cómo quiere romper matrimonios, y claro, entiendes las palabras de esa señora. La fidelidad, qué difícil es la fidelidad. La fidelidad es uno de los 12 frutos, si no mal recuerdo, del Espíritu Santo, de la vida en el Espíritu. Fidelidad, paz, paciencia, longanimidad, amor, alegría o gozo, castidad, continencia, benignidad. Fidelidad, hay que pedir la fidelidad, para eso se necesita vivir en el Espíritu, la vida en el Espíritu, no en la carne. Como dice San Pablo, tenemos que profundizar en la vida en el Espíritu. Las mismas consecuencias pésimas de la apostasía ponen de manifiesto el horror de este pecado y Santo Tomás las describe, las consecuencias de este gravísimo pecado. Vamos a leerlas. El justo vive de la fe. El justo vive de la fe, Romanos 1:17, y así de igual modo que perdida la vida corporal todos los miembros y partes del hombre pierden su disposición de vida, muerta la vida de justicia, que es por la fe, se produce el desorden de todos los miembros. Esto es fundamental. Esto es clave. Esto es clave. Repito, muerta la vida de justicia, que es por la fe. La fe es fundamental. La gente se cree que piensa que da igual vivir con fe, sin fe, o tener una fe muerta, o no saber si la tengo, si no la tengo, o tener una fe a mi manera. No, la fe no es a mi manera. Todo lo que es a mi manera, de forma indebida, es seguir al diablo, es servir y seguir al diablo. Esto lo explicaba muy bien el padre Gabriel Amor, que decía que la inmensa mayoría de la gente sirven al diablo, siguen al diablo. Y lo explicaba hablando de que todas las escuelas satánicas tienen el mismo lema: sé Dios de ti mismo, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Y eso no es seguir a Cristo. Tú puedes hacer solo lo que tú quieras en una limitada manera. Es decir, dentro de que vivas en gracia de Dios, que trates de servir a Dios y que Dios te da ahí un libre albedrío en el cual te deja un abanico de elección. Pero lo que hay que pedir es hacer la voluntad de Dios. Es lo único que importa. Pues fijaos lo que dice Santo Tomás. En la boca, que manifiesta el corazón, enseguida en los ojos, en los medios del movimiento y por último en la voluntad que tiende al mal. De ello se sigue que el apóstata siembra discordia, intentando separar a los otros de la fe como él se separó. Esto lo vemos constantemente. Los apóstatas que tratan de llevarnos a su terreno, a separarnos de la fe. Ayer mismo me decía una persona que sus hermanas le estaban tratando de apartar del servicio que ella presta a la iglesia. Le estaban presionando mucho, le estaban tentando para que se separara del servicio que ella presta a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque como esas personas han elegido la apostasía, han elegido la no oración, la no fidelidad a la vida de gracia, les molesta a su conciencia que su hermana sí lo viva y tratan de llevársela a su terreno. Es Satanás el que les mueve a estas personas y el que incita a esta persona que está luchando por vivir en fidelidad a Dios para que deje esa fidelidad, para que deje esa prioridad que da al Señor y al servicio de las cosas de Dios. El fiel cristiano no puede perder la fe sin grave pecado. Esto es fundamental. El fiel cristiano pierde la fe por grave pecado, porque si no, no la pierde. El hábito mental de la fe que Dios infunde en las personas por el sacramento del bautismo no puede destruirse sin graves pecados del hombre. Dios por su parte es fiel a sus propios dones. Los dones y la vocación de Dios son irrevocables, dice la carta a los Romanos. Así lo enseñaba Trento, el concilio de Trento, citando a San Agustín, diciendo: Dios a los que una vez justificó por su gracia no los abandona, si antes no es por ellos abandonado. O sea que los que entran y caen en apostasía no es porque Dios los haya abandonado, son ellos los que, usando y abusando de su libertad, libre albedrío mal utilizado, abandonan a Dios por el pecado.
eligen el pecado, prefieren el pecado a la vida de gracia. Y es que estas son las dos banderas, o la vida de la gracia o la vida del pecado, no hay más. Tú tienes que elegir bajo qué bandera quieres servir en la vida. Bajo la bandera de la gracia, de Cristo y su evangelio, el verdadero, obviamente, no el falsificado, que es lo que hoy estamos recibiendo, un evangelio falsificado, y con eso hay que tener mucho cuidado, porque si sirves a un falso evangelio, no sirves a Cristo. Eres anatema, sirves al otro, al padre de la mentira, que se disfraza de ángel de luz. Pues eso hay que elegir. ¿Qué bandera? ¿Bajo qué bandera quieres luchar en este mundo, en esta vida? ¿Bajo la bandera de Cristo y del verdadero evangelio o bajo la bandera de Satanás y renunciar a tu bautismo? Lamentable que haya personas que ya de una forma formal renuncien a su bautismo en este tipo de congregaciones satánicas, ¿verdad que sí? Pues Trento, citando a San Agustín, decía: Dios a los que una vez justificó por su gracia no los abandona si antes no es por ellos abandonado. Por eso, enseña el Concilio Vaticano I, no es en manera alguna igual la situación de aquellos que por el don celeste de la fe se han adherido a la verdad católica y la de aquellos que, llevados de opiniones humanas, siguen una religión falsa, porque los que han recibido la fe bajo el magisterio de la Iglesia no pueden jamás tener causa justa para cambiar o poner en duda esa misma fe. Es decir, no valen aquí excusas de decir, no, es que a mí me bautizaron en contra de mi voluntad, es que tal, es que cual. No. No hay causa justa para renegar de Dios, de tu bautismo. Porque si tú reniegas es por propia elección, porque no has querido buscar la verdad, porque directamente has renunciado a la búsqueda de la verdad, a la adhesión a la verdad. Hubo apóstatas ya en los primeros tiempos de la Iglesia. Como vimos, son aludidos por los apóstoles, pero los hubo sobre todo con ocasión de las persecuciones, especialmente en la persecución de Decio. Y a veces fueron muy numerosos estos cristianos, lapsi, caídos, que para escapar a la cárcel, al expolio de sus bienes, al exilio, a la degradación social o incluso a la muerte, realizaban actos públicos de idolatría, ofreciendo a los dioses sacrificios, incienso, o consiguiendo certificados de idolatría. Y en esto ya advertía San Cipriano que es criminal hacerse pasar por apóstata, aunque interiormente no se haya incurrido en el crimen de la apostasía. Así que mucho ojo con pensar que podemos pasar desapercibidos cuando nos exijan dar testimonio de la fe. De que podemos estar en un terreno neutral. No existe el terreno neutral, o con Cristo o contra Cristo. No podemos hacernos pasar por apóstatas o porque no tenemos fe o porque nos da igual. O damos la cara por Cristo o nos vamos al terreno del otro. Es así. La Iglesia asigna a los apóstatas penas máximas, pero los recibe cuando regresan por la penitencia. Siempre la Iglesia vio con horror el máximo pecado de la apostasía, hasta el punto que los montanistas consideraban imperdonables los pecados de apostasía, adulterio y homicidio, y también los novacianos estimaban irremisible, incluso en peligro de muerte, el pecado de la apostasía. Pero ya, en esos mismos años en los que se forma la disciplina eclesiástica de la penitencia, prevalece siempre el convencimiento de que la Iglesia puede y debe perdonar toda clase de pecados, también el de la apostasía. Así que esto es una esperanza para todos estos que hemos visto en ese vídeo. Personas que, confundidos, engañados por Satanás, por la falta de fe de amigos, de sus padres, malos ejemplos, el engaño de la sociedad, el espíritu del mundo, su desesperación, lo que quiera que sea su propio pecado, pues han caído en ese engaño de Satanás y han elegido la apostasía y decir que renuncian a su bautismo y demás. Pueden volver a la Iglesia, a su casa, a la casa del Padre, como el hijo pródigo, si se arrepienten y piden perdón con sincero corazón. ¿Y qué es el bautismo? Pues el catecismo de la Iglesia Católica, a eso tan grave que renuncian y eso que todos los católicos debemos de renovar las promesas bautismales, pues el bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado. Esta es la clave. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Lo que hemos dicho, hay que elegir bajo qué bandera nos ponemos.
bajo la bandera de Cristo y de los hijos en Cristo, de Dios en Cristo, o bajo la bandera del pecado. La bandera de Cristo es la bandera de la gracia, se trata de vivir en la gracia de Cristo. La bandera del pecado es ponerse bajo la rebeldía satánica. Y sigue así el catecismo. Somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. La misión que nos da el Señor es la misión de la Iglesia. Ser signo de contradicción en el mundo, ser signo de esperanza, ser luz en el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es muy recomendable que lo veáis, esto del catecismo, desde el número 1213, pues fijaos, ¿hasta dónde? Pues muchísimos puntos, todo esto, 1213 hasta el 1284, que termina así. En caso de necesidad, toda persona puede bautizar con tal que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia y que derrame aguas sobre la cabeza del candidato diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ya lo veis. Esto es para leerlo despacio porque aquí tienen unas enseñanzas terribles, tremendas, impresionantes sobre lo que es el bautismo, sobre lo que significa el bautismo. Sacramento que recibe el nombre en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra bautizar, sumergir, introducir dentro del agua la inmersión, el agua tan perseguida que nos quitan el agua de las pilas bautismales, que nos la quitan del cielo para que no llueva, el agua que nos quieren llevar a la sequía, porque nos quieren llevar en el fondo a la sequía del alma, nos quieren desalmar, nos quieren quitar la vida de gracia. Por eso llegará el día, que es el anhelo del anticristo, no lo iba a decir, pero lo digo, es su anhelo, es quitarnos la fuente principal de la gracia, que es la Eucaristía, la transustanciación, nos lo quiere robar, obviamente, todavía no lo ha conseguido, pero va camino de ello, y hay algunos que se adelantan y dicen: fuera, no recibas a Cristo, porque allí no se da Cristo. Mentira, Cristo se sigue dando, se escandalizan del amor de Cristo que está por encima de todo. Pero porque no escuchan al verdadero Papa Benedicto XVI, que no ha dicho absolutamente nada de que no vayamos a las misas donde se nombra Bergoglio. Pues sí, el gran anhelo es quitarnos a Cristo, a su presencia sacramental, y algunos lamentablemente se adelantan, y la inmensa mayoría de los fieles católicos que no pueden acudir a misas donde se nombre a Benedicto o no se nombre a Bergoglio, pretenden dejarles huérfanos, hambrientos del pan de vida de Jesucristo. No acompañan, no quieren que acompañemos a Cristo en su pasión al Calvario, porque es un espectáculo tan dantesco, tan terrorífico, que no hay que acompañar al Señor, ¿verdad? Pues ahora ya estáis viendo lo que está pasando, promoviendo que la gente no solo no comulgue a Cristo, sino que por parte de los satánicos, que renuncien a su fe y a su partida de bautismo. La gente está perdida, está desorientada. La mayoría de la gente, como dice el padre Gabriel Amorz, exorcista, que en paz descanse, siguen a Satanás, sirven y siguen a Satanás porque se hacen dioses de sí mismos, porque no quieren obedecer a Dios, porque eso de obedecer a Dios exige renunciar a ti mismo. Es lo que dice Cristo: niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. El gran problema es que si no cargamos con la cruz que el Señor quiere que carguemos, esa cruz nos va a aplastar por no cargar con ella, nos termina aplastando. Vivir en la mentira, el hombre no está hecho para vivir en la mentira, el hombre está hecho para vivir en la verdad, y solamente sigue en la verdad cuando sigue a Cristo. Y para seguir a Cristo, lo repetiremos hasta la saciedad, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Muere a ti mismo y serás como la semilla que cae en tierra, muere y da fruto. Si no morimos a nosotros mismos, no podemos dar fruto y no podemos seguir a Cristo. Pues esto es lo que pretenden estos satánicos, que renunciemos a el bautismo, en vez de lo que hay que hacer, que es lo que insistía hace 300 años San Luis María Griñón de Montfort: renovar las promesas bautismales, algo que hacemos en nuestro canal de oración todos los sábados. Fundamental, renovar las promesas bautismales.
Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos que hundiera a María sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.